La obstrucción intestinal es un problema de salud relativamente común que puede presentarse en diversas personas y situaciones clínicas. La obstrucción intestinal puede ser el resultado de múltiples condiciones de salud que van desde adherencias posoperatorias hasta trastornos funcionales como el híleo paralítico, entre otros. En términos generales, las obstrucciones intestinales suelen ser más frecuentes en personas de edad avanzada. Sin embargo, también pueden ocurrir en jóvenes, debido a algunas enfermedades crónicas o trastornos como torsión del intestino. La obstrucción intestinal puede presentarse como una urgencia médica que requiere atención inmediata de un especialista. Pero, ¿qué síntomas anuncian una obstrucción intestinal? ¿Por qué será que ocurre? ¿Será cierto que la ingesta de alimentos duros o semillas provoca obstrucción intestinal? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tiene un paciente con obstrucción intestinal? Hoy en Mitos de la Salud abordamos el tema de la obstrucción intestinal con Vivian García y una voz autorizada de la cirugía en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenido a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema. Vamos a hablar sobre obstrucción intestinal, una patología que alarma, preocupa y también es temida, sobre todo en las personas cuando tratamos con adultos mayores. Para esclarecer las no pocas interrogantes que genera el tema, es un privilegio contar con la presencia nuevamente del doctor Josvany Matos Herrera, especialista de primer grado en cirugía general y una voz autorizada para tratar el asunto, porque me decía Vivian, el plato fuerte de muchos días de trabajo. Buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, doctor Matos. Buenas tardes, Vivian, y un gusto volver a estar aquí con usted. Gracias. Vamos a comenzar definiendo qué podemos entender por obstrucción intestinal, doctor. A ver, la obstrucción intestinal o oclusión intestinal, como la maneja la población, la manejamos nosotros los cirujanos. Tenemos que saber qué es el cese brusco de la función intestinal, o sea, la no expulsión de heces y gases a través de, o sea, el intestino paraliza toda su función, ya sea por causas orgánicas, mecánicas o nerviosas, que es como se conoce. ¿Podría ofrecernos, doctor Josvany, una descripción general de las causas y los tipos de obstrucción intestinal, incluyendo términos como el que usted acaba de mencionar, por ejemplo, oclusión intestinal, también está la pseudoobstrucción intestinal, el híleo, por ejemplo, y otros que uno se encuentra con frecuencia? A ver, cuando se habla de oclusión, el término oclusión nosotros manejamos o sea, el término total oclusivo. O sea, casi nunca hablamos de un término de pseudooclusión, porque casi siempre es el cese brusco total. Si estás ocluido, tienes un cese brusco de la función orgánica del intestino y por lo tanto no expulsa ni heces ni gases. Y entonces hablamos muy poco de pseudooclusión. O sea, cuando hay pseudooclusión son estos elementos que te dicen que no tienes una oclusión total, pero es bien difícil tú descartar esa parte entre si está ocluido o no está ocluido. Y entonces a veces nos da trabajo. Eso sí, las principales causas hoy en día que tenemos son las bridas y adherencias, como pensaron, las bridas postquirúrgicas, las adherencias postquirúrgicas, las bridas congénitas, que a veces nacimos con bridas congénitas, que no dependen de una operación. ¿Qué son las bridas, doctor? Las bridas son bandas elásticas que crecen a nivel intestinal, a veces desde la pared hasta un intestino, desde intestino a intestino, de la misma parte de la grasa que recubre el intestino, crecen estas bandas elásticas que en ocasiones tiran del asa intestinal y producen una oclusión. ¿Qué otras causas vamos a tener? Los ilioparalíticos, que no es más que el cese brusco intestinal de la función intestinal por una causa nerviosa, que en ocasiones es acerca del nervio, propiamente del nervio vago, que es el que irriga o sea, el que inerva la mayor parte del pero se debe a muchas cosas, principalmente a las intervenciones quirúrgicas, pero también se debe a la mayoría de los ancianitos que están prostrados, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, los pacientes con Parkinson, con estas enfermedades que hacen un deterioro neurológico y el paciente afecta mucho a la motilidad intestinal. Doctor. ¿Qué otra cosa? Las hernias, que hablábamos, las hernias son causas de oclusión intestinal, ya sean internas o externas. Y los tumores, que son muy frecuentes, ocluyen la luz intestinal y producen la oclusión intestinal. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas, por ejemplo, clínicos más comunes que alertan sobre la posibilidad de una oclusión intestinal? A ver, eso tenemos que tenerlo muy
interiorizar muy bien esta parte, porque los pacientes casi siempre son, como bien decía en la presentación del programa, son pacientes de edad avanzada, pero tenemos también pacientes jóvenes, y entre ellos una de las principales causas que el paciente tarda en ir son los pacientes constipados. Son los pacientes que tardan muchos días en ir al baño, y a veces tú dices, no, a veces el paciente dice, no, yo soy de los que se tarda en ir 4, 5, 6 días, y a veces por eso te confunde un poco el cuadro, que es una de las causas que nos va a llevar al traste con la evolución tórpida de estos pacientes. O sea, te pasas mucho tiempo en la casa pensando en qué es normal en tu organismo y lo que estás haciendo es una oclusión intestinal. Y es de ahí donde ya van los otros síntomas clínicos por lo que el paciente sí va a venir. No, mire doctor, mi mamá se le ha inflamado el abdomen un poco, está vomitando mucho, los vómitos son fétidos con olor a caca. Y entonces son estas lo principal. ¿Da dolor una Da un oclusión? dolor fuerte antes de las primeras 6 horas. Abdominal, doctor. Dolor a tipo cólico, van y vienen, porque es este momento en la fisiopatología de la oclusión donde el ácido intestinal está tratando de vencer el obstáculo, y es por eso que va y viene ese dolor que es a tipo cólico. No. Interesante la explicación que hoy nos ofrece el doctor Matos, especialista en cirugía general, sobre oclusión o obstrucción intestinal, como también se le conoce en la población. Claro que nosotros vamos a desentrañar uno de los tantos mitos que están relacionados con esta patología. Ingerir, comer alimentos duros, las semillas del aguacate, del tomate, de la guayaba, de la berenjena, por ejemplo, pues causan oclusión intestinal. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? ¿Será mito o será una realidad? Yo le invito a hacer una pequeña pausa en esta conversación para contactar con Giancarlos Covas, que se encuentra en exteriores. Y aprovecho para recordar que este programa se transmite en vivo y que puede comprobarlo, esclareciendo también su duda a través del 24 45 34 47. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la obstrucción intestinal. Acompáñennos. ¿Has escuchado hablar sobre la obstrucción intestinal? Sí. Sí, cómo no. ¿Cree que la ingesta de alimentos duros o semillas provoque obstrucción intestinal? Puede ser, pero no es la causa. No creo, porque tenemos ácidos que pueden descomponer eso. O a veces sí, depende de la semilla. No estoy segura porque no soy médico, pero me parece que sí. Puede ser generativo o una mala alimentación. ¿Crees que el tratamiento para la obstrucción intestinal siempre es la cirugía? No, pienso que también puede ser una dieta balanceada, comer muchas frutas, vegetales, tomar mucha agua principalmente, ¿ves? Hay medicamentos que pueden servir para eso. Cuando es una obstrucción intestinal grave, en ese momento necesita cirugía. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si usted quiere conocer un poco más sobre el tema, no se separe de la sintonía. Ahora siga junto a Mitos de la Salud, que devuelvo la señal a los estudios centrales. Este es el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Interesante, como siempre, las opiniones de algunos de los televidentes de nuestro espacio. Sigo dialogando con el doctor Giovanni Matos, especialista de primer grado en cirugía general. Doctor, antes de hablar de diagnóstico, que es importante, y de procedimientos y pruebas que se realizan para saber qué es una oclusión intestinal, hablábamos hace un instante de los síntomas. Los síntomas difieren según la parte donde haya una oclusión intestinal, donde esté sucediendo esa oclusión. Sí, mira, eso depende mucho del sitio de la oclusión. Nosotros siempre como cirujanos la dividimos de intestino delgado y delgado y intestino grueso. Y las de intestino delgado, en intestino delgado alto y intestino delgado bajo. Y entonces va a diferir en los vómitos, que los de alto van a ser vómitos más abundantes, con contenido intestinal fecaloideo, incluso con contenido con materia fecal, que por eso te decía que el paciente casi siempre, cuando ocurre esto, es el primero que viene. Mire, doctor, los vómitos son con olor a caca. Pero te decía, cuando es un poco más baja, difiere un poco, pero sí tiene el dolor a tipo cólico, se acentúa más. Y esto te lo va a dar un poco ya
o sea, el nivel de pericia que tengas y los datos clínicos, además de los complementarios que uno le hace. Ahora, ¿cuáles son, digamos, que los procedimientos y pruebas, doctor Matos, que ustedes emplean para diagnosticar que hay una oclusión intestinal, aparte de esto que usted nos acaba de explicar? Digamos, ¿cuáles son los más relevantes para llegar a un diagnóstico certero? Siempre el paciente tenemos que verlo desde que entra a la consulta, el examen físico, algo muy fundamental en los pacientes con una oclusión intestinal, que ya te decía, es la distensión abdominal. Paciente con un abdomen distendido, que en algo que nos fijamos nosotros para descartar, o sea, para hacer los diagnósticos diferenciales del tipo de oclusión, es que si el abdomen está distendido simétrica o asimétricamente. Porque hay veces que el abdomen está distendido simétricamente, tú dices, bueno, tiene una oclusión. Pero si está distendido asimétricamente, tú dices, bueno, puede tener un volvulo de intestino, un volvulo de intestino porque se va hacia el lado volvulado. Y es una de las cosas que, otra de las cosas que hacemos es, o sea, en el examen físico es la ocultación del paciente. Algo que te va a llevar al aumento de los ruidos hidroaéreos, o sea, los ruidos intestinales, que era lo que te decía ahorita. Por el dolor a tipo cólico, el paciente va a tener aumento de los ruidos hidroaéreos o ruidos de lucha, que se conocen en la literatura como ruidos de lucha, que esto después de las 6 horas, cuando ya pasa mucho tiempo de la oclusión intestinal, van a estar un poco más abolidos porque el intestino se cansa de luchar contra el obstáculo y pierde estas. Otra cosa que nos va a dar, o sea, otro síntoma que nos va a dar es la ausencia de los ruidos hidroaéreos. Si tienes ausencia de ruidos hidroaéreos, o ya tienes una oclusión intestinal de más de 6 horas, de más de 12 horas de evolución, o estás en presencia de un hilio paralítico, que es otra de las cosas que ponemos que... Por eso vas a diferenciar el tipo de intervención que vas a hacer, porque si estás en presencia de un hilio paralítico y el paciente es un constipado crónico y tú dices, bueno, no está ocluido, lo que tiene es un hilio paralítico, ¿por qué? Bueno, hace 4 días operó y tú dices, bueno, no tiene por qué estar ocluido, lo que está haciendo un hilio paralítico. O es un paciente que está encamado crónico, un paciente con Parkinson y tú dices, bueno, tiene un hilio paralítico, lo que vamos a hacer es tratar de que el intestino empiece a moverse un poco con procinéticos gástricos, con algún tipo de medicamento, que es de las cosas que tenemos que tener. Otra cosa de las que tenemos que tener bien en cuenta es este tipo de pacientes que vienen, que hay siempre pacientes en edad adulta que vienen ya con signos de deshidratación, que es de los, o sea, ahorita te decía que no es una urgencia tanto, o sea, emergente, como si una urgencia un poco más relativa cuando vienen estos casos de pacientes que vienen ocluidos, pero tienen estos pacientes que vomitan mucho, que tienen desequilibrio ácido-base, o sea, desequilibrio del medio interno, que tienen algún tipo de deshidratación y tienes que tratar de corregirlo. Te da ese chance, por lo menos, de corregir el tipo de desequilibrio, el tipo de deshidratación que tenga, para tú poder llevar al paciente y que tenga una mejor evolución. Claro. Claro. Doctor Matos, es importante en el caso del diagnóstico de una oclusión intestinal, los rayos X, por ejemplo, hoy en día nosotros, o sea, le damos un mayor diagnóstico que, o sea, siempre clínica, siempre hallamos la clínica del paciente, el examen físico y los exámenes complementarios. Nunca vamos directo, tienes una oclusión, vamos a ir directo a hacerte un rayo X y estás ocluido. No, siempre, o sea, al unísono es todo, clínica, examen físico y exámenes complementarios. Al rayo X siempre nosotros tratamos de hacerle un abdomen simple, API lateral, que es donde te va a mostrar la distensión abdominal, dónde puede estar el obstáculo, los niveles hidroaéreos, que son otro de los signos clásicos de oclusión, que o sea, el acúmulo de moneda de P3, las autras intestinales, que son cosas que uno en términos médicos uno maneja y te dan cierta categoría de oclusión intestinal. Tú dices, bueno, la oclusión está aquí, lo que tiene dilatado son asas intestinales delgadas, o lo que se ve aquí es un signo de grano de café en los vólvulos del sigmoide, o lo que tiene son las asas intestinales gruesas dilatadas, o sea, debe estar en intestino grueso. Entonces son que eso es importante. Que eso es muy importante a la hora de la operación. Asumir un tratamiento. Un tratamiento quirúrgico. En el caso de la oclusión intestinal, el tratamiento, básico es siempre quirúrgico, siempre, doctor. La oclusión intestinal, a ver, hoy en día en el mundo se trata con tratamientos más conservadores, pero hoy en día el tratamiento de la oclusión intestinal, como es un cese brusco de la función intestinal, es tratamiento quirúrgico. Tienes que hallar la forma de que el paciente trate de volver a movilizar la materia fecal, porque te va a ocurrir desequilibrio hidromineral y ácido base dentro del medio interno y va a llegar a que el paciente fallezca.
Claro, porque sin dudas esto puede convertirse en una complicación grave. Y llegar a morir. Y llegar a morir. Doctor, ¿existen diferencias de manejo de la obstrucción intestinal o oclusión intestinal, para decirlo como usted se refiere acá en el programa, en la aguda y crónica? Las literaturas difieren de lo que es la oclusión intestinal aguda o crónica. Casi nunca vas a tener síntomas crónicos de oclusión intestinal. O sea, cuando tengas una oclusión intestinal va a ser de forma aguda. O sea, no vas a tener hace 3 meses una oclusión intestinal, no. Vas a desarrollar los síntomas en poco tiempo y en poco tiempo o culminas con la oclusión intestinal o llevas a la muerte del paciente. Aun cuando la causa puede estar relacionada, por ejemplo, con enfermedades tumorales, hernias, como usted explicaba. Vas a tener, porque nunca vas a llegar, hasta que no vas a hablar, por eso te decía ahorita, no vas a hablar de oclusión intestinal hasta que el paciente no esté ocluido totalmente. O sea, vas a tener básicos, los tumores intestinales de intestino de colon izquierdo, que la mayoría de todos lo que hacen es ocluir la luz intestinal. Va a llegar el momento en el que él va a ocluir la luz, pero mientras no ocluya la luz, las heces van a salir a lo mejor un poco más finas, que es como se conoce, en forma de cintilla, en formas pequeñas. Hasta que la luz esa no se ocluya totalmente, no puedes hablar de que tiene una oclusión intestinal. Claro. Ahora bien, doctor, ¿en qué casos específicos de situaciones clínicas, según su experiencia como cirujano, el enfoque de tratamiento es particularmente un desafío? En los ancianos. En los ancianos. En los ancianos. Es el desafío más grande hoy en día que tenemos, porque el ancianito es como el niño pequeño que no te dice, me duele aquí, no te dice, o sea, los síntomas difieren mucho, y en los pacientes, o sea, con complicaciones asociadas, diabéticos, cardiópatas, y en los ancianitos encamados que no hablan, que no se movilizan, y entonces sí nos da trabajo hoy en día. Hoy en día o sea, tienes que hacer un buen interrogatorio, es lo que te decía, tenías que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico y exámenes complementarios que te corroboren el diagnóstico. Vamos a hacer otra pausa en la conversación, ¿le parece bien? Estamos recibiendo ya preguntas, llamadas de nuestros televidentes a través del 2445-3447. Vamos a desentrañar una creencia popular, un mito muy arraigado en la población. Comer alimentos duros, incluso las galletas, nos decía el doctor, o las semillas, incluso ahorita yo mencionaba el aguacate, pero hay quien consume la semilla del anuncillo, doctor, y también de la ciruela, incluso, o hay quien por accidente pues se traga una de estas semillas. Pues esto causa obstrucción intestinal o oclusión intestinal. ¿Será cierto, será falso? Mito o realidad. Enseguida continuamos. Gracias, Roché. Bueno, acá tenemos algunas llamadas que hemos recepcionado en el estudio a través del 2445-3447. Les recuerdo que estamos hablando de oclusión intestinal o obstrucción intestinal. Arnaldo Oliva, doctor Matos, dice, tengo 40 años y frecuentemente padezco de estreñimiento. ¿Es posible que en algún momento pueda padecer una oclusión intestinal? A ver, los pacientes con estreñimiento casi nunca van a padecer oclusión intestinal, porque sí lo que pueden padecer es bolos fecales, y entonces estos bolos fecales a veces se comportan como oclusión intestinal, pero solamente hay que tratar de extraer el bolo fecal. Por eso decíamos, ahorita en las entrevistas de exteriores, una de las televidentes decía que lo mejor es llevar una dieta balanceada, consumir bastante agua, bastante fruta. Pero casi nunca vas a llegar con pacientes con estreñimiento provoca oclusión intestinal si no tiene alguna de las causas que ya hablamos anteriormente. Otra de las llamadas recibidas pregunta por las complicaciones, doctor, complicaciones asociadas con la oclusión intestinal, y si existe alguna relación entre la gravedad de la obstrucción y el pronóstico a largo plazo. A ver, sí. Existe es entre el pronóstico a largo plazo y la gravedad de la oclusión. Y más en la gravedad de la oclusión, o sea, en el tiempo, nosotros caemos más en el tiempo de evolución. Si hay algo que nos llama a nosotros y nos da un pronóstico acertado de la oclusión intestinal, es el tiempo de evolución. Si vienes en las primeras horas, vas a tener una evolución favorable, dependiendo también del tipo de causa que tenga. Porque hay veces que hay causas que no podemos tratar, y lo que tenemos que hacer es una medida paliativa, o sea, como en los casos de los tumores,
que hay veces que hay tumores irresecables y lo que tenemos que hacer es una colostomía. Es lo que los pacientes dicen, poner, o sea, el asa por un costadito del abdomen y tratar de que vuelva de nuevo, porque hay veces que hay medidas que no podemos. Entonces todo esto depende del tipo de paciente, lo que te decía, de las enfermedades asociadas, del tiempo de evolución y del tipo de causa que te lleva a la oclusión intestinal. Migdalia Caballero, ¿es común hacer oclusiones intestinales repetitivas? Era una pregunta que teníamos prevista también. Sí, es muy común. Y principalmente las oclusiones intestinales por brida. O sea, fuiste a una operación, hiciste una oclusión intestinal y cada vez que tienes, o sea, que haces una apertura del intestino, se forman más bandas elásticas. Y estas bandas elásticas van a hacer más oclusiones intestinales. Hay pacientes que nunca la hacen, pero hay pacientes que sí, o sea, la frecuencia te va a decir que sí, que hay pacientes que hacen oclusiones intestinales por brida y no sé, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, hace, o sea la cantidad de pacientes que hemos tenido te ejemplifica de que haces la apertura y cuando vienes a ver son más bridas que tiene. Y cuando vienes a ver por tercera vez, o sea, yo tengo un ancianito que no sé si estará vivo todavía, pero el año antepasado fue la 5ª vez que lo operamos de una oclusión intestinal por brida. Es decir, que suele ser en algunos casos puede ser recurrente. Belina Fornec nos ha llamado, le pregunta si es beneficioso el uso habitual de laxantes en personas de la tercera edad para evitar la obstrucción o oclusión intestinal. A ver, se pueden usar los laxantes. A veces nosotros, una de las cosas que nos confunde son los laxantes, porque son los pacientes que vienen y te dicen, doctor, hace 6 días no vine, pero hace 6 días estoy tomando laxante. O sea que a veces los laxantes, el paciente está ocluido y la familia o el mismo paciente sigue consumiendo laxante pensando en que va a hacer caca, en que va a tener su defecación normal y a veces no defeca porque está ocluido. Y entonces a veces los laxantes, que nosotros no llevamos al traste que no usen laxantes, pero hay veces que los laxantes nos provocan esa controversia entre ¿estás ocluido hace días o no estás ocluido? ¿O estabas haciendo caca o no estabas haciendo caca? Y entonces así nos da esos problemas a veces. Ojo, siempre recalcamos que la automedicación no exactamente, nosotros somos de los, o sea, la automedicación es algo que a nosotros nos lleva a ese traste y por lo menos los laxantes es algo que nos da también esa controversia. Es importante y más cuando se trata con personas de edad avanzada, exactamente como usted decía. Doctor, ¿cuáles son los factores que influyen significativamente en el resultado terapéutico y en la recuperación del paciente luego de un episodio de obstrucción intestinal? De las cosas que más o sea, que hay que ver el pronóstico del paciente es si está compensado o no de la enfermedad de base, del tipo de causa que originó la oclusión intestinal, del tratamiento quirúrgico que le hicimos, o sea, ya sea de sutura intestinal, de quitar la oclusión, de hacerle la colostomía, o en otros casos o sea, otro tipo de cirugía que le hemos hecho, de la movilización precoz del paciente, de si tenemos sutura intestinal, del uso de las sondas nasogástricas, de la hidratación del paciente en las primeras horas de postoperatorio, de la medicación antimicrobiana del paciente, porque son operaciones que vamos a necesitar por lo menos de profilaxis antimicrobiana, incluso hasta 2 dosis por el tiempo de operaciones, oclusiones intestinales que duran 3-4 horas y por lo menos la dosis de profilaxis antimicrobiana es de mayor envergadura, del tratamiento antimicrobiano postoperatorio. Doctor Matos, Alina Ricardo, ¿existen medicamentos que favorecen la obstrucción intestinal? No, los medicamentos, o sea, hay muchos medicamentos como las sales de hierro, fumarato ferroso, que lo que provocan es estreñimiento, pero no van a provocar una oclusión como tal, una oclusión no van a provocar. Llama, una persona preocupada, ¿no? Porque la única solución a su constante estreñimiento es el uso de supositorios de glicerina. Pregunta, ¿es dañino? A ver, lo que te decía ahorita, no es dañino, pero lo que nosotros ahí siempre tratamos de que el paciente vuelva a tener un buen hábito intestinal, o sea, tratar de que vaya todos los días al baño, de que consuma una dieta rica, mucha agua, dietas ricas en fruta, la fruta bomba que es muy buena para evitar el estreñimiento y que use la menor cantidad de medicamentos posible. Ya, medicamentos como los que usted ha hecho referencia. Porque a veces la mayoría de estos pacientes son pacientes que son constipados crónicos, o sea, de la niñez fueron pacientes estreñidos, pero nunca has hecho un hábito intestinal, nunca has tratado de ir todos los días al baño, porque ya tú dices, soy estreñido o soy constipado y yo me paso 4 o 5 días sin ir al baño y por eso no vas. O sea, todos los días no vas, vas a tratar de ir cada 4 o 5 días.
Y entonces algo que nos equivocamos, o sea, que equivocamos como personas. Vamos a tratar de ir todos los días al baño a una hora específica y va a llegar el momento en el que vas a hacer un hábito intestinal diario. Hablando de hábito intestinal, Fernando Heredia pregunta si es cierto que el mejor horario para ir al baño es entre las 5 y 8 de la mañana. A ver, el horario se lo propone uno. El horario se lo propone uno porque hay personas, era lo que te decía, uno trata de hacer un hábito intestinal. Tu organismo se educa a ese horario que tú le vas a dedicar a... Y eso es importante comenzarlo a hacerlo desde los primeros años de vida. Desde los primeros años de vida, por eso hoy en día hay que enseñar a nuestros niños a ir todos los días al baño, para que ellos vayan aprendiendo. Por eso te decía, porque a veces lo llevamos desde la niñez. En el caso de una persona que ha tenido, digamos que una recurrencia de, por ejemplo, defecaciones no ocluida en este caso, no estreñida, pero de pronto comienza con oclusiones, con estreñimientos, doctor, ¿puede desarrollar una obstrucción intestinal? Hay personas que tienen un desequilibrio. Este tipo de personas que nosotros tenemos, por eso hay otra cosa que nosotros hacemos en el examen físico y en el interrogatorio del paciente, son estos pacientes que tú dices, a ver, él te dice, doctor, soy en ocasiones estreñida o en ocasiones hago diarrea, y entonces estos trastornos en los hábitos intestinales son los que tendrán tendencia a ser pacientes que pueden padecer a enfermedades tumorales del colon. Y entonces es algo que tenemos que ver en estos pacientes. Doctor, antes de desentrañar el mito brevemente, ¿se pueden prevenir las obstrucciones intestinales? En ocasiones, por eso te decía, es muy bueno tener una dieta balanceada, en fruta, en ingerir bastante agua, en tener un hábito defecatorio diario para tratar de que, si vas a padecer una oclusión por cualquiera de las causas que ya hemos mencionado, la padezca, o en las primeras, tratar de tratarte en las primeras horas, o que sea con un desenlace lo peor posible. ¿Es cierto o falsa la creencia de que ingerir alimentos duros como las galletas, por ejemplo, o ingerir frutos con semillas duras, causan obstrucción intestinal, doctor? Mira, es muy frecuente la ingestión de semillas. Nosotros tenemos una particularidad en el intestino delgado y la unión de intestino grueso que se llama la válvula ileocecal. Ahí la mayoría de los alimentos que ingerimos, semillas de mamoncillo, como te decía ahorita, semillas de ciruela, algún artefacto que los niños son muy frecuentes en consumir, que a veces se atascan en la válvula ileocecal y producen oclusión intestinal, los Bezoar, los tricobezoar. ¿Qué es eso? Eso son alimentos, o incluso los pacientes que tienen problemas psiquiátricos que ingieren pelo, que ingieren semillas, que ingieren trozos de palo, que ingieren cosas que son inadecuadas a la alimentación y se van acumulando, hacen un bolo, estilo el bolo de pelo que hacen los gatos, como dicen, sí, las personas hoy en día. Así mismo hacen los pacientes psiquiátricos. Hay pacientes que consumen pelo, que no son psiquiátricos, consumen pelo, que tienen estos. Y incluso hemos tenido casos de pacientes psiquiátricos que consumen muchos alimentos duros, como consumir un paquete de galletas, 2 paquetes de galletas, cosas que van a llevar a que el bolo fecal se atasque. Entonces, no es un mito, es una realidad. Es una realidad. Gracias, doctor Matos. Gracias por dedicarnos estos minutos acá. Espero contar con su presencia siempre que de cirugía general hablemos acá en Mitos de la Salud. A usted le invito a que escuche la versión radial de este programa el sábado a las 11 de la mañana por la 96.1 de la FM. Y acá en Telecristal, dentro de 7 días, estaremos nuevamente para juntos desentrañar Mitos de la Salud. Buenas tardes. En próximos espacios continuaremos dialogando sobre mitos y creencias populares con la presencia de destacados especialistas de las ciencias médicas. Anótelo en su agenda, los jueves a las 4:30 de la tarde, siempre por Telecristal, desentrañamos Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón.